Vamos a continuar, tal vez a concluir. Deus Shit, Dios sabe. Nuestra lectura comentada del libro de los cardenales Ottaviani y Bacci. En este breve examen crítico ya habíamos visto la primera vez, si mi memoria no me falla, me puede fallar varias veces, las consideraciones, el preámbulo, la definición, la división, los nombres y los fines que tiene la liturgia aplicado al rito tridentino y a esta reforma que sustancialmente es la misa normativa, reprobada por el sínodo y sin embargo aprobada de una manera muy poco colegiada, muy anticoncilio, para ser impuesta, ser promulgada como guste. Después vimos la esencia, los elementos que comportan la esencia del sacrificio, el significado de plegaria eucarística, la presencia real, y veíamos cómo se ha eclipsado toda la noción de la presencia sustancial en el rito y en la Sagrada Eucaristía. Todo queda mucho más amplificado en la presencia real, pero espiritual. Y esa trampa de esa presencia real que pide una nueva distinción, presencia real sustancial, y no solamente una presencia, diríamos, real, pero en el orden espiritual, en la nueva misa, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esa frase viene a encarnar todo un leitmotiv, y de ahí una nueva beligerancia, una nueva importancia, en cierta manera equilibrando la balanza, pujando entre esa presencia espiritual de Cristo y la sustancial, que es el detonante, y aparte la real, la sustancial. Las funciones del altar, la mesa del Señor, el centro de toda la liturgia eucarística, ese altar, decíamos, separado del sagrario, ese altar en donde se puede caminar en su entorno, ese altar que se desprende, se desgarra, ¿no es cierto?, del sagrario, ese sagrario que va a un lugar, a otra capilla lateral o a un costado, el sagrario que pierde el lugar central en la iglesia, el sagrario que se despega del sacrificio, la mesa que reemplaza al altar, la ausencia de las reliquias en el altar, la ausencia de la prescripción del ara, en todo caso la reducción del altar. Por supuesto que si no es un altar no se consagra el lugar donde se va a rezar la misa, que viene marcado por las cruces. Todo una visión que lleva, como decíamos tantas veces, a considerar en todo caso un sacrificio eucarístico, recordatorio de Cristo, el Jueves Santo, el memorial del Señor, la noche antes de su pasión, Cristo y los apóstoles, la última cena, pero la misa nueva que prolongue la cruz de Cristo queda muy, muy eclipsado. En cambio, la misa nueva sí es un recordatorio de la última cena y eso brilla por todos lados. Pero que la misa nueva sea una prolongación, que la misa nueva sea una representación, una actualización, un aquí y ahora estar al pie de la cruz, no es la finalidad para nada clara en el nuevo rito. Las fórmulas consecratorias, con el problema que tenían esas nuevas maneras, que decíamos la modificación
en algunas palabras, el tono narrativo en contraposición del operativo. No es lo mismo decir lo que hizo Cristo, entonces como Cristo hizo en la última cena, tomó el pan y dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, y así hizo con el cáliz. Dicho así, estamos narrando, recordando, con sumo respeto, ¿por qué no? Pero no es más que un recordatorio del momento histórico, de aquel episodio, de aquel hecho, de aquellas palabras, pero no indica una acción que yo aquí ahora realizo sobre la materia del sacrificio. Y también en el nuevo rito nos encontramos con un bote que hace aguas porque filtra por las maderas. Ese tono operativo, sacramental, claro, se confunde en uno narrativo. La anamnesis después de la consagración: ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Otra vez esa exhortación apocalíptica, esa exhortación del fin de los tiempos, ese deseo de que Cristo venga. Claro, por supuesto, acá el problema es la intersección. Acabamos de consagrar a nuestro Señor y qué curioso que venga una exhortación pidiendo que venga. Es esa permanente confusión, ida y vuelta, esa pregunta: ¿está o no está? Hay una intención de consagrar, está sustancialmente el Señor en la Eucaristía, hay una presencia meramente espiritual en la parte principal de la hostia, es decir, el color, la figura, la forma, nos recuerda o realmente está ahí. Esos interrogatorios permanentes que deja la Misa Nueva sobre nuestro Señor. Toca ver, insisto, si mal no recuerdo, habíamos dejado para ver en esta ocasión los elementos del sacrificio, el papel de los fieles, el papel del sacerdote, Cristo y la Iglesia. Tenemos, como siempre, el texto de base, el cuadro que les facilité la vez anterior, lo seguimos utilizando, y una vez más, por si hay alguno nuevo que haya venido en este día, a diferencia de los anteriores, poco es la cosecha personal, lo que yo coloco, sino prácticamente van a ver que está casi todo en cursiva, porque son citas literales copiadas de la parte esencial de la idea que está en juego en cada uno de los parágrafos. Son el escrito de los cardenales, el que yo tomo como elemento para completar. Tenemos entre los elementos del sacrificio 4 elementos: Cristo, el sacerdote, la Iglesia y los fieles. Dicen los autores: comencemos por los fieles. En el Novus Ordo, la parte asignada a los fieles es autónoma o absoluta y por consiguiente totalmente falsa, desde la misma definición propuesta al comienzo. La misa es la sagrada sinaxis o asamblea del pueblo. Acuérdense que esta definición así nomás es herética, entonces hubo que modificarla. Pablo VI interviene y entonces va a colocar: la misa es el centro de la sinaxis o la asamblea del pueblo, porque la misa no es la asamblea del pueblo. Es evidente que la misa no es la reunión de los fieles, sino en todo caso el agregado es el centro de la reunión de los fieles. Sí, se modifica la definición porque conllevaba una herejía. El problema es que no se modificó la estructura, aunque se subsanó la definición. La estructura viene muy de la mano de esa definición que no tiene gollete. Entonces, ponemos ahí en el resumen el rol autónomo con esta definición número 7, el misterio comunitario de la presencia de Cristo. Y vamos a encontrar la misa con o sin pueblo, la oración universal o la oración de los fieles. Cosas totalmente atípicas, inéditas, incomprensibles.
Uno no encuentra en el ritual durante 1968 años, si miramos las rúbricas, no vemos ningún tipo de división, de distinción, misa con o sin fieles. Normalmente el sacerdote no debe rezar la misa sin al menos un acólito. Se da por sobreentendido que al menos hay un acólito. Ese acólito es el pueblo cristiano, es el que le responde, y ese acólito es el que tiene la dicha, o ese fiel, o esa religiosa que asiste a la misa sola, es la que tiene la dicha de no solamente asistir a la renovación del sacrificio de la cruz, sino que en esa persona, reflejándose la Iglesia universal, es la receptora, y en cierta manera por la disposición del alma que tiene ese fiel, recibe para sí y para todas sus intenciones el beneficio de la Santa Misa. Sin embargo, nos encontramos con misa con o sin pueblo. Y aunque parezca mentira, uno acá empieza a entender muchas cosas. Porque es que los sacerdotes, en más de una ocasión, si no tienen pueblo, pues no rezan la misa. Porque entienden la misa como una cierta función social, como que es para el beneficio de los presentes, de los que asisten. Rezo la misa porque tengo fieles. Y en verdad, el sacerdote tiene una única razón de ser, el objeto de su vida, que es el sacrificio. Sacers dans, sacerdote, el que da lo sagrado. En todo caso, hasta solo o con fieles, pero el objeto del sacerdocio es el sacrificio. Y estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor. Es la vida del sacerdote, es lo que da razón de ser a su existencia. Un sacerdote que no reza la misa un día, dejando de lado la impotencia, la enfermedad, la imposibilidad. Un sacerdote que, pudiendo, no reza la misa cada día, es un sacerdote que en su vida espiritual hay un problema enorme, esencial, porque es lo más importante del día. Monseñor Lefebvre decía, el sacerdote después que reza la misa, por eso si no tiene una carga de apostolado debe ser rezada a la mañana, ha hecho el 90% de su día. Todo lo que haga que venga después, administrar los sacramentos, dar catecismo, dar una conferencia, visitar a los fieles, todo lo que haga, su Santo Rosario, todo lo que haga es el diezmo en comparación de haber rezado la Santa Misa, de haber renovado el sacrificio de la cruz. Algo que nadie puede hacer. No hay ningún fiel que pueda hacer. Los fieles podrán visitar a otros, ir a un hospital, rezar el Santo Rosario, hacer obra de caridad, de misericordia, dar catecismo, leer, pero nadie puede reemplazarnos por el poder que nos ha dado Dios. Entonces, si un sacerdote no reza la misa pudiendo, es que tiene un problema espiritual inmenso, enorme. De modo que esta diferencia de misa con o sin pueblo va llevando, y en los hechos, a que si el sacerdote se encuentra solo, piensa si va a rezar o no la misa, como algún caso podemos haber conocido. O, como les decía en lo que uno puede haber vivido, cuando he estado en la montaña y cuando he subido los cerros que he podido subir hasta la Aconcagua, no he pensado, no puedo pensar de no poner en la mochila las cosas para rezar la misa. Y te has encontrado con un montón de sacerdotes en la montaña y nunca los he visto ni el rezar el breviario, menos la misa. Así fuese la nueva, nada. Y varios sacerdotes, y varios juntos, compartiendo la misma expedición, nunca los he visto. Es que ahí está el problema. Hay un problema de fondo de vida espiritual fundada en el sacrificio de la misa. La nueva misa, claro, lleva a otra realidad.
Dicen los autores, hablando, ¿no es cierto?, de esta presencia del Señor, donde dos o más están reunidos en mi pueblo, en mi nombre, pues se trata de una, por cierto, verdadera presencia de Cristo, pero meramente espiritual, y asimismo del misterio de la Iglesia, pero en cuanto a simple comunidad que manifiesta y solicita tal presencia espiritual. Y esto se encontrará por doquier. Recuérdese el carácter comunitario de la misa, recalcando con tanta insistencia la impía distinción entre misa con pueblo y misa sin pueblo. La definición de la oración universal de los fieles. El oficio sacerdotal del pueblo. El pueblo, como decía, ejerciendo el oficio de su sacerdocio. Entonces ahí tenemos la participación de los fieles que suben al altar, la participación de los fieles que leen la epístola, los fieles que leen el Evangelio, los fieles que suben, sean hombres o mujeres, y rezan las oraciones. Y el sacerdote, ¿qué hace en su acto propio y único? Se sienta y deja hacer. Y los fieles hacen la parte y él se restringe en todo caso, no sé, con un gran surmenage, un gran cansancio físico y mental que no puede aguantar, es el tiempo de la Santa Misa, y cada vez delega, y llega el momento que llega la comunión, y también, y cómo no, y delega la comunión, y van los fieles y dan la comunión, y el sacerdote cada vez queda restringido a un punto, presidiendo, organizando, y en todo caso, realizando la consagración. Eso es lo que vemos, y no lo que inventamos. Y esto es lo que vieron al promulgarse, antes de promulgarse el nuevo rito, estos cardenales, el grupo de teólogos, de pastores y de liturgistas. Vislumbraron lo que iba a pasar con este rito, porque ya estaba en germen, ya estaba, y ya venía, acuérdense, con el problema del Padre Pío cuando se resiste, desde el 65, con todas estas novedades, con estas misas ad experimentum que pululaban por todas partes, el Padre Pío estaba aterrado y no quería saber nada. Y consigue el permiso de Pablo VI para no incursionar en ninguna de estas innovaciones litúrgicas. Recuerden el video, ¿no?, de la vida de Monseñor Lefebvre, nuestro fundador, cuando aparecen esos experimentos, esos cálices gigantes a ser compartidos, esa Eucaristía que cada uno va tomando, se van pasando, las paneras. Miren lo que fue en Brasil, ¿no? Miren lo que fue Brasil. Presencia real, sustancial, de Cristo en la Eucaristía y en cada una de las partículas. Y miren lo que fue eso. ¿Quién cree que estaba Cristo sustancialmente en todas las partículas y en el cuerpo entero? Y es lo que vemos, y no lo que inventamos. Ojalá fuese un delirio para que nos internen a nosotros en algún geriátrico, que no somos tantos. El problema es que es por todos lados. Es la Iglesia Universal que está así. Los obispos bailando, saltando como criaturas con sus sotanas, porque para eso se ponen sotana y su faja y su soledeo, en Brasil, y viéndolos bailar y saltar y moverse. Dios santo. Ese es el fruto de esta misa. Ese es el problema. La ausencia de la vista sobrenatural de la cruz en la misa. Y todo es la vista horizontal, el humanismo, la horizontalidad, el pueblo, la función sociológica del sacerdote. Dicen los autores, también en la plegaria eucarística número 3, se nos ordena dirigirnos al Señor: no dejes de congregar a tu pueblo para que desde la salida del sol al ocaso sea ofrecido en oblación pura a tu nombre, donde la partícula para qué
tu pueblo, ¿para qué?, insinúa que el elemento necesario sobre todos los demás para celebrar la misa es el pueblo. No dejes de congregar a tu pueblo para que desde la salida hasta el ocaso sea ofrecido un sacrificio. ¿Quién es el sujeto? El pueblo. Esa realidad, ese papel preponderante que tienen los fieles hoy en el nuevo rito. En segundo lugar, y fíjense, lo que sube por un lado baja por el otro. El ministerio del sacerdote queda disminuido, alterado o viciado. Respecto del pueblo, que se presentan, dicen nuestros autores, como un simple presidente o un hermano, no tanto como un mediador. Más bien como un ministro consagrado que celebra en representación de Cristo. Luego, respecto de la Iglesia, en cuanto es propuesto como uno del pueblo. En la oración del Confiteor, que se recita ahora solo en forma colectiva, el sacerdote ya no es más juez, testigo y mediador ante Dios. Por consiguiente, no se imparte más al pueblo la absolución sacerdotal.